Iniciando grabación 3, 2. Buenas tardes, profesor. Compañeros, en esta oportunidad vamos a realizar el trabajo caso práctico que corresponde a la semana 4 del curso de química. Y vamos a realizar el proceso de fabricación del acero y un caso práctico que es la elaboración de las ollas inoxidables. Bueno, los integrantes del grupo estamos desarrollando esta actividad. Mi persona, Gianfranco Carbochín, mi compañero William Martínez Santos, y Rodrigo Soberón, Elia Tafur y David Tafur. Bueno, primero ante todo vamos a hablar cómo está compuesta la composición química del acero. El acero está conformado por dos materias químicas, es el hierro y el carbono. Esa es la composición química que nos va a permitir obtener es el acero. Para que este acero se elabore, tenemos lo que es la materia prima, lo que es el acero, como mencionamos inicialmente, y bueno, en cuanto al segundo componente para la elaboración, es el carbono, ¿no? El carbono, pues, su composición conforma con el hidrógeno, el azufre, el potasio, sodio y calcio, que esto luego va a ser descompuesto en la elaboración con las maquinarias, con materiales químicos, para que esto pueda unirse con el hierro y tengamos la elaboración del acero. Bueno, voy a ceder el paso a mi compañero David, que él va a ser un poco más extenso con esta elaboración del acero. Mm, Bueno, puedes cambiar la PPT, compañero. Proceso de elaboración, como se dice, pasa por la fabricación del molino para que pase por las maquinarias de producción. Luego de esto puede pasar la siguiente PPT, compañero. Pasa por un proceso de fundición, cual pasa por la temperatura de 1600 grados, cual hace una mezcla para que pase por la siguiente elaboración, cual es el transporte de torpedo, que carga temperaturas que hacen que desaparezcan las impurezas. Luego pasa por el horno convertidor, cual hace un movimiento inclinado tanto para el torpedo, para que pueda el horno con la misma temperatura pueda seguir mandando las siguientes impurezas. El siguiente horno es el horno eléctrico, cual se mete la chatarra para que pueda convertirse en el acero líquido. Le paso con mi siguiente compañero. Dos, uno, va, dale. Ya, bueno. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la fabricación de ollas de acero inoxidable. En esto voy a detallar el proceso y calidad de este producto. Bueno, la fabricación de estas ollas de acero inoxidable es un proceso complejo que requiere de una serie de etapas de producción para crear un producto final de alta calidad. Y a continuación voy a detallar los pasos para la elaboración de estas ollas de acero inoxidable. Bueno, materia prima para la fabricación de ollas de acero inoxidable. Vamos a necesitar el cobre, el níquel, el cromo y el molibdeno. La composición de estos es necesario para la realización de estas ollas inoxidables. Ajá. Ahora, el proceso para la elaboración de estas ollas
de acero inoxidable son, lo primero que vamos a necesitar son láminas de acero inoxidable. Estas láminas se van a cortar en piezas adecuadas para la elaboración de esa olla. Básicamente va a ser como un molde, ¿no? Y el segundo sería la utilización de una prensa hidráulica. Esta prensa hidráulica va a darle forma a las láminas de acero que hemos cortado anteriormente, ¿no? Estas láminas lo podemos cortar de formas que nosotros querramos, ¿no? Y el tercero sería, ya una vez tengamos las láminas cortadas, ya pasadas por la prensa, se va a hacer la parte inferior de la olla. Y esto lo vamos a conseguir utilizando una técnica de soldadura por puntos que se utiliza en una corriente eléctrica para unir las dos piezas, ¿no? Como son piezas, vamos a necesitar soldarlas para unir las piezas. Y por último sería, la olla se somete a un proceso de pulido para eliminar cualquier imperfecciones en la superficie de metal. Ya una vez unidas las piezas, lo vamos a tener que pasar por la pulidora para que le quite las impurezas y quede más suave. Luego, después de haber pulido, vamos a utilizar una serie de abrasivos que van desde gruesos a finos hasta conseguir un acabado suave y brillante. Y por último, vamos a aplicar un antiadherente a la decoración, perdón, para la olla, ¿no? En esta decoración vamos a hacer varios diseños, los diseños que nosotros querramos a las ollas de acero inoxidable. Y finalmente, este sería el producto final, como se observa en la última imagen. Y ahí quedaría. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, yo voy a reforzar un poco más la parte final de la fabricación de olla de acero inoxidable. La fabricación de olla de acero inoxidable es un complejo que requiere varias etapas de producción, ¿ya? Es decir, pasa por varios procesos. Y la materia prima para eso es el níquel, el cobre, el cromo y el molibdeno, ¿ya? El níquel es el que le da la propiedad de ser inoxidable, ¿no? El cromo también. Eh, el cobre, bueno, es conductivo, ¿no?, de calor, como ya sabemos. En los procesos industriales, bueno, en la primera imagen se ve láminas de acero, en las cuales esas láminas, pues, son láminas que se han comprado de repente o que ellos ya fabrican. Pueden tener también ya una industria de fabricación de láminas de acero. Pero en caso de que que se haya comprado, esas láminas, cuando uno los compra de un espesor que no necesariamente es el mismo espesor que uno necesita para la olla, porque la olla puede ser de un espesor, por ejemplo, 5 milímetros, y de repente las que venden esas láminas no tienen de ese espesor. Entonces, ellos compran de una lámina, por ejemplo, de 1 centímetro o 10 milímetros, en la cual para llegar a esos 5 milímetros necesitan pasar por un proceso de rolado, ¿ya? Así se llama el proceso, es el primer proceso. El proceso de rolado es meter esas láminas a una roladora, y esa roladora, que son dos ejes grandes, ¿no? Horizontales, dos ejes, se les pasa por el medio, y esa máquina empieza a dar vuelta y empieza a dar el espesor que uno necesita.
¿no? Ya la lámina pasa toda, pero ya adelgazada. Ya al final llega a los 5 milímetros. Una vez que llegas con eso, vas a la imagen número 2, que es una prensa hidráulica, ¿no? Y el proceso se llama embutido. Entonces pones la lámina, ya obviamente que ya la has cortado, ¿no? La lámina ya geométricamente ya has sacado cuánto por cuánto necesitas de plancha para poder llevarlo a la prensa y ahí hacerle un proceso de embutido. El embutido es que ese eje grueso que está ahí en esa máquina eh, le da la forma, ¿no? Empuja hacia abajo y le da la forma a la olla, ¿no? La forma a la olla. Y en la tercera imagen, bueno, la tercera imagen es cuando, bueno, hay ollas que ya tienen de repente dos piezas, ¿no? Dos piezas, entonces unen la parte del embutido que dio la forma de la olla con la otra pieza y lo unen ya por puntos, bueno, ya de soldadura. Eh, bueno, al final, ya para finalizar, pues la olla ya se somete a un proceso de pulido en la cual es una máquina tipo cepilladora que por medio de un disco ya empiezan a pulirlo, ¿no? Para eso utilizan ya en la imagen número 2, utilizan unos abrasivos, ¿no? Unos abrasivos. El disco en realidad gira, ¿no? Pero se utilizan también algunos abrasivos que van desde los gruesos a los finos, ¿no? O sea, los gruesos para para quitarle las rebabas, ¿no? Del acero, las formas así granulares que tenga el acabado. Y ya con los finos le das la brillantez que necesitas, pues. Y finalmente en la tercera imagen ya te da pues el acabado final, ¿no? Ya te da cómo va a quedar finalmente, pulido o satinado. Y así pues se construye pues la olla de acero inoxidable, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias.